en formato PDF. Doctora, disculpen, se le escucha bastante entrecortado. Doctora, disculpe, ¿nos puede escuchar? Neonatal es más un procedimiento, es una prueba para buscar qué niños pueden tener una enfermedad metabólica que sea prevenible, el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas que pongan en riesgo a estos niños. Entonces, como ustedes pueden ver en la figurita, hay un niñito que pasa por una coladera, que sería el tamiz, y de los cuales nosotros podríamos estar encontrando que el niño puede tener hipotiroidismo, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia adrenal congénita y otro tipo de enfermedades metabólicas. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que no es un diagnóstico. Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Bien, solamente como un tema histórico, el médico Robert Guthrie es el padre del tamizaje neonatal. En 1960 usó un papel filtro para estudio de la fenilcetonuria, que es una enfermedad que si no se trata de manera inmediata, produce un retardo mental severo. En los años 80, también como parte de esta prevención de enfermedades que producen retardo mental, ingresó a lo que es este estudio, el hipotiroidismo congénito, que es la causa prevenible más frecuente de retardo mental. Y fíjense la incidencia, ¿no? 1 en 3.000. Es bastante frecuente en realidad, ¿no? En algunos lugares puede ser inclusive un poco más frecuente, 1 en 1.800, pero en general 1 en 3.000 se considera como una incidencia común. Siguiente, por favor. Cuando nosotros queremos hacer una recomendación para el tamizaje neonatal, es importante que haya educación de todo el personal de salud y también de la población en general, para que sepan que estas enfermedades son prevenibles. Entonces hay que tener mucho cuidado también luego en las técnicas del tamizaje. Por otro lado, también el seguimiento. Cuando yo tamizo a un niño, yo tengo que saber el resultado, porque de nada vale hacer una muestra y luego tener al paciente con un resultado positivo en que nadie hizo el diagnóstico y tener una secuela, ¿no? Eso no debe de ocurrir. Hacer el diagnóstico clínico y bioquímico, es decir, confirmar, como vuelvo a repetir, el diagnóstico, el tamizaje no es diagnóstico, es una búsqueda y luego uno hace el diagnóstico, ya clínico y bioquímico. Dar el tratamiento debe formar parte de toda, digamos, todo el trabajo que implica lo que es tamizaje neonatal, no solamente el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, ¿y ahora qué hago? Tengo que tratarlo. Entonces, tengo que también tener las herramientas necesarias farmacoterapéuticas para poder atender a mi paciente. Y luego hacer la evaluación acerca del pronóstico y la calidad de vida de la atención a través del sistema donde se atiende a nuestro paciente. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, tenemos el criterio para uso de tamizajes. Es importante que las enfermedades que se busquen deban de ser un problema importante de salud, fácil diagnóstico, fácil tratamiento. Y que estas enfermedades puedan ser diagnosticadas en fase asintomática o latente, ¿no? Y que la población debe entenderlo y debe aceptarlo. Los médicos, todo el personal de salud, debe conocer la historia natural de la enfermedad y que
forme parte de las políticas de salud de un país, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Los costos de un caso encontrado de una enfermedad metabólica debe ser menor que los gastos que se ocasiona por la enfermedad, ¿ya? Siguiente. Bien, este es un proceso de toma de muestra para el tamizaje neonatal en los recién nacidos, más o menos que debe ser siempre a las 72 horas. Las zonas en rojo que ustedes ven a los lados del talón son las zonas, o pintadas de azul, son las zonas que deben ser tomadas de tamizaje, y abajo la forma como debe de caer la gota dentro de los círculos del papel de filtro. Siguiente, por favor. Hablemos del hipotiroidismo congénito. Siguiente, por favor. Es una condición patológica donde hay una producción inadecuada de hormona tiroidea en el recién nacido. Entonces, eso es el tema. ¿Por qué es importante? Porque la tiroxina es importante en la tasa metabólica del organismo, en el crecimiento y el desarrollo del cerebro, es decir, el neurodesarrollo temprano, ¿no? Y a nivel óseo también respecto al crecimiento. Es esencial detectar tempranamente la deficiencia de esta patología, ¿no? Para evitar el retardo mental. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, ya estudios hay de más respecto a este tema que han demostrado que el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano generan niños con crecimiento y desarrollo normal. Siguiente. Bueno, respecto a la embriología, es la primera glándula endocrina en que se desarrolla, más o menos al día 24 de edad gestacional, y tiene dos orígenes, ¿no? Tiene el origen en el piso faríngeo, las células foliculares, y de la cuarta bolsa faríngea, las células parafoliculares. Hay genes, como en todo nuestro organismo, que están asociados al desarrollo, ¿no? Los que se nombran en la diapositiva. A las 4 semanas hay síntesis ya de tiroglobulina. Hay que hacer el siguiente diapositiva, por favor. A las 4 semanas tenemos la síntesis de tiroglobulina. La siguiente diapositiva, por favor. Y entre las 10 y las 12 semanas ya está inclusive la síntesis de yodo, tironina y hormonas tiroideas, ¿no? La TSH hasta ese momento es una secreción independiente, pero ya para las 18 semanas está el feedback pituitario tiroideo, ya está funcionante, ¿no? Al tercer trimestre están actuando en la diferenciación, la armonización neuronal y la sinaptogénesis, por eso es muy importante esta hormona en nuestros pacientes. Siguiente, por favor. El cuadro clínico lo van a ver ustedes en esta foto. Siguiente, por favor. La fasis abotagada de nuestra paciente, ¿no? Una ictericia prolongada, una constipación, la hernia umbilical, la pobre ganancia de peso, una piel seca, son lentos, macroglosia, es un llanto ronco, las extremidades frías, el edema, la fontanela posterior amplia y el boce. Esas son las manifestaciones clínicas que podemos encontrar. Siguiente, por favor. A los 3 meses tenemos un paciente con hipotonía, con fasis mixedematosa, con macroglosia y una hernia umbilical. Este es el cuadro clínico de una lactante con hipotiroidismo congénito, no tratado, obviamente. Siguiente, por favor. Los valores normales de hormonas tiroideas para el recién nacido son lo que ustedes ven en el cuadro. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque esto no es lo mismo para una persona adulta, no es lo mismo para un adolescente. Entonces, en el tamizaje neonatal nosotros debemos de considerar estos valores. ¿Ya? Estos valores son importantes tenerlos en cuenta. Siguiente. La severidad del hipotiroidismo congénito tiene que ver mucho con estos valores de las hormonas tiroideas. Por ejemplo, la T4 libre por debajo de 0.4 es severo. La ausencia de la epífisis a nivel de rodillas, ¿no? También eso es severo. La tiroglobulina debajo de niveles detectables me indica que no hay glándula tiroidea, una atireosis o un defecto completo de la síntesis de la tiroglobulina. La gammagrafía tiroidea, que puede realizarse hasta 7 días post inicio de tratamiento, la ecografía tiroidea y la evaluación auditiva, son exámenes importantes también que nos van a dar orientación sobre la causa, en el caso de la gammagrafía tiroidea, si encontramos tejido ectópico o no encontramos el tejido. Siguiente, por favor. Las recomendaciones para el tamizaje para el hipotiroidismo debe ser tomado entre las 48 y 72 horas de nacido. El test más sensible es la TSH, por eso es que se toma
Y en cuanto a prematuros menores de 30 semanas, debe de hacerse siempre segundas muestras, ¿ya? Además, también en aquellos que son bajo peso al nacer, pacientes muy bajo peso al nacer o pacientes críticamente enfermos. Siguiente. Tenemos esta interpretación de los resultados. Por ejemplo, si tenemos una TSH alta y una T4 libre baja, vamos a hablar de un hipotiroidismo primario, ¿ya? Las manifestaciones clínicas pueden ser severas. Si tenemos una T4 libre baja y una TSH normal, podemos hablar de un posible hipotiroidismo, pero tendremos que confirmarlo de todas maneras igual, ¿no? Como el anterior con el tamizaje. ¿Por qué dice acá la T4 libre? Porque en otros sitios hacen no solamente la TSH de tamizaje, sino también la T4. Una TSH alta y una T4 normal, es posible que tengamos un hipotiroidismo, pero en todo caso hay que hacer una evaluación diagnóstica. Y una TSH muy alta, con o sin T4 libre baja, posiblemente tengamos un hipotiroidismo primario. Entonces hay que definir el diagnóstico. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Este es el algoritmo para el tamizaje de hipotiroidismo congénito. El primer tamizaje vamos a tener la TSH 1000 unidades por litro entre las 48 y 72 horas. Yo tengo estos valores de TSH en 10, pero en algunos lugares se tamiza ahora 7.5. Entonces, lo importante es que, por ejemplo, si yo tengo estos valores por encima de lo que da mi laboratorio, ¿no? Y tengo estos resultados, yo debo de hacer una nueva valoración de la TSH para confirmarla, y hay que hacerla rápida. Si la segunda muestra también me da un resultado alto, ¿no?, para mi laboratorio, entonces debo de hacer una TSH y una T4 libre séricas, ya en sangre. Si mi TSH me salen valores muy altos, ¿no?, como decía en la diapo anterior, debo de medirle la TSH, la T4 libre séricas y empezar ya un tratamiento. Ya no puedo esperar con un segundo tamizaje con una TSH por encima de 40. Ya no puedo esperar. Si estos valores no son tan altos y en mi segunda muestra tengo un valor de TSH por debajo de lo que manda mi laboratorio, diré que es normal. Si está nuevamente en unos rangos sospechosos, si está mayor de 21 días de vida y está sano, entonces tendré que conversar con los padres para decidir la atención A o la atención B. La atención A es empezar el tratamiento hasta los 3 años, hacer un punto de corte del tratamiento y luego volver a tomar la muestra. Y la B es hacerle un seguimiento cada 15 días de la TSH y la T4 libre para ver si en algún momento en realidad muestra signos de valores de hipotiroidismo y empezar el tratamiento. Si la T4 libre está baja, pero la TSH se mantiene en valores altos, entonces ya se confirma el diagnóstico y debo de empezar mi tratamiento, hablando de los valores séricos, ¿ya? Muy bien, entonces, siguiente, por favor. Esto es lo que le decía, lo que usted puede hacer en el caso cuando está en medio límite. Siguiente, por favor. Bien, tenemos la TSH. La siguiente, por favor. Ajá. Tenemos la TSH venosa mayor de 20, debemos iniciar el tratamiento como lo habíamos puesto en la parte más baja del algoritmo. Si está entre 7 y 20 y es más de 21 días de vida, bebé sano, T4 libre normal, investigar, realizar imágenes para el diagnóstico definitivo o si no, considerar el inicio de tratamiento y control posterior, ¿ya? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, la levotiroxina sódica es el medicamento de elección. Se debe empezar lo más pronto posible con una dosis inicial de 10 a 15 microgramos kilo día. Teniendo en consideración que pacientes con enfermedades más severas, es decir, con una T4 libre por debajo de 0.4, deben de recibir las dosis más altas. ¿Cuál es el objetivo? Normalizar la T4 libre en 2 semanas y la TSH en 1 mes. Siguiente, por favor. ¿Cómo se debe dar este medicamento? Lo práctico, se debe administrar con cucharita y poca cantidad de agua o leche.
30 minutos después recién debe de recibir la alimentación. ¿Ya? Siguiente, por favor. El monitoreo de las hormonas tiroideas, entonces debe realizarse al menos 4 horas posterior de la última toma de la levotiroxina. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Se empieza a hacer las evaluaciones cada 1 o 2 meses en los primeros 6 meses de vida, cada 3 meses entre los 6 meses a los 3 años, y luego cada 6 meses más o menos de los exámenes de laboratorio hasta que complete el crecimiento. En tanto, el paciente se va monitoreando la necesidad de incrementar la dosis de levotiroxina o no, dependiendo de los resultados del laboratorio. Por eso es muy laboratorio dependiente lo que nosotros vamos a indicar. Muy bien. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, esto de acá en realidad ya son básicamente las recomendaciones del eje tiroideo que estaría quedando para el especialista, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva sobre hiperplasia adrenal congénita, que es una enfermedad de herencia autosómica recesiva. La incidencia es mucho más, no es tan frecuente, es menos frecuente que el hipotiroidismo, pero la forma pierdesal que se da en el 70% de los recién nacidos afectados pueden llevarlos a la muerte, con una deshidratación, con choque, con hipotensión, ¿no? Entonces, es muy importante por eso detectarla, ¿ya? Bien, entonces, siguiente, por favor. Nosotros vamos a ver igual que las glándulas suprarrenales tienen 2 orígenes, la corteza adrenal del mesodermo celómico y la médula de los ganglios simpáticos adyacentes al nervio celíaco, ¿no? Al plexo celíaco. Siguiente, por favor. Y la vía, siguiente, por favor. La vía, cómo se da la esteroidogénesis adrenal. Tenemos 3 zonas, la zona glomerulosa, la zona fasciculada y todo lo que es la producción de los mineralocorticoides con la parte final la aldosterona. En la segunda vamos a tener todo lo que es glucocorticoides con el cortisol, con la cortisona, y en la zona reticularis todo lo que son los andrógenos, ¿ya? Y nosotros vamos a ver la cantidad de enzimas que van a tener acción, sobre todo en la zona glomerulosa, luego en la zona fasciculada y un poco menos en la zona reticularis. Siguiente, por favor. La forma más frecuente del déficit de la hiperplasia adrenal congénita es por déficit de 21-hidroxilasa. Es la más común y por eso solamente vamos a anotarlo un rato esta. Entonces, la 21-hidroxilasa está a este nivel. Y lo que nosotros tenemos es que una vez que hay una alteración en el gen que produce esta enzima, lo que vamos a encontrar es que no se va a dar la aldosterona, que nos regula lo que es el potasio y los niveles de presión arterial sanguíneos. No vamos a tener tampoco el cortisona, por lo tanto se va a tener la elevación de la 17-hidroxiprogesterona, y lo que vamos a tener solamente activo va a ser la vía de los andrógenos. Por lo tanto, todas estas hormonas se van a convertir en grandes cantidades de esteroides andrógenos con la virilización de estos pacientes, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ahí está. Ahí déjala, por favor. La anterior, por favor. Gracias. Esto es la clínica de déficit de 21-hidroxilasa. En la primera imagen de la izquierda tenemos una paciente 46XX con una virilización marcada del clítoris y de los labios mayores, ¿no? Labios mayores escrotalizados. En el caso de este niño tenemos una macrogenitosomía y con un estado de deshidratación severo. Acá lo tiene inclusive con una vía, ¿no? Por eso estos niños han presentado una crisis adrenal. Y además están hiperpigmentados, ¿no? En el caso de la niña, los labios mayores escrotalizados, hiperpigmentados, la zona perineal también, lo mismo igual el niño. Siguiente. Los rangos también, así como del hipotiroidismo, de la TSH, son establecidos en realidad por cada laboratorio. Pero hay que tener en cuenta que valores por encima de 200 nanogramos por mililitro es prácticamente diagnóstico de deficiencia de 21-hidroxilasa, ¿ya? Acá siguiente, por favor. Bueno, acá cuando todavía se utilizaba, por ejemplo, para hipotiroidismo congénito 10, el punto de corte ahora se utiliza 7.5.
Para hiperplasia suprarrenal congénita, 45,5. Galactosemia, 10. Fenilcetonuria, 2. Estos del laboratorio de salud. Muy bien, entonces tenemos acá el algoritmo para tamizaje neonatal. Tenemos igual, siguiente, gracias. Si encontramos los niveles muy elevados, lo más probable es que tengamos una hiperplasia adrenal congénita y hay que corroborarlo. Entonces hay que tener el diagnóstico con la 17-hidroxiprogesterona en sangre, séricas, los electrolitos, ¿no? Y atender rápidamente el cuadro clínico que tenga este paciente. Si pierde sal, atenderlo inmediatamente. Y además hacer la evaluación genética, porque es importante también conocer y tener consejería genética, porque como es autosómica recesiva, el 25% de los hijos que tengan pueden tener la enfermedad, ¿no? Si la 17-hidroxiprogesterona está elevada, pero no en rangos que llamen la atención, o es un paciente pretérmino o está enfermo, entonces hay que repetirlo, ¿no? Si sale normal, bien, pero si sale elevado y el paciente está asintomático, igual hay que hacer los electrolitos séricos, la glucosa, hay que tratar de hacer el diagnóstico de este paciente o que se nos descarte, ¿no? Con los gases venosos, con los electrolitos séricos y saber si es que es una forma pierde sal, clásica pierde sal o virilizante también, ¿ya? Entonces eso es lo que se debe de hacer. Bien, acá. Siguiente, por favor. Ya. En el caso que, por ejemplo, no tenemos el tamizaje, llegó un niño ya, un recién nacido, en el cual no se pudo hacer tamizaje porque nació en una clínica donde no hacían tamizaje, entonces lo que se debe de buscar es, si son niñas, la virilización, si son varones, una virilización incompleta, si hay una macrogenitosomía, es importante también ver los niveles de electrolitos, si hay acidosis metabólica, ¿no? Si hay hipertensión, es importante conocer estas características para poder llegar a cualquiera de las formas de una alteración de una hiperplasia adrenal congénita, alguna de sus formas. El tratamiento, siguiente por favor, consiste en entregar al paciente lo que hace falta. ¿Qué le hace falta a ese paciente? Glucocorticoides y mineralocorticoides, porque no los tiene. Porque la enzima, como está defectuosa, entonces no se produce. Entonces hay que darle lo que le falta, ¿ya? Hay que darle el mineralocorticoide para que mantenga buenos niveles de sal, de potasio, en este caso la fludrocortisona, que es la FC, fludrocortisona, y en el caso de entregar la cortisona como hidrocortisona. Este HC significa hidrocortisona, este FC significa fludrocortisona. Y por otro lado, hay que dar además sodio, hay que dar sal a estos pacientes, ¿ya? Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Además, hay que considerar que como estos pacientes no producen ellos mismos su cortisona, ante cualquier evento de estrés, ellos no van a poder producir más de lo que uno le da. Y uno le da en dosis fisiológica. Por lo tanto, si hay fiebre, necesita vacunas, operaciones, cualquier otra situación de estrés, debemos de duplicar hasta triplicar el tratamiento para que este paciente pueda sobrellevar muy bien esa situación de estrés. Y luego regresar rápidamente a su dosis, ¿ya? A su dosis que le corresponde. Siguiente, por favor. Bien, vamos a tratar rápidamente también el tema de la galactosemia, que es otra enfermedad que necesita igual, o requiere un estudio metabólico. En este caso, hay incapacidad de metabolizar la galactosa en glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar con esta? Se va a quedar acumulado elementos tóxicos, ¿no? Estos pacientes van a tener síntomas, ni bien empiezan a lactar, ni bien empiezan a tomar la leche materna, y pueden ser variados de acuerdo a la alteración que tenga el paciente. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces nosotros acá tenemos cómo es el metabolismo de la galactosa, que debe ser convertida en glucosa. Si nosotros tenemos alteraciones del aldolazo reductasa, entonces vamos a tener
elevación de galactitol, si tenemos también depósitos de galactonato, ¿no? Por la vía del Leloir vamos a tener alteraciones en la producción de glucosa, la deficiencia de galactosa 1-fosfato uridinotransferasa, que es la GALT, la forma del centro, que es la forma común, la forma clásica, mejor dicho, la GALC de la galactoquinasa, que también puede estar alterada, y la GALE, la UDP galactosa epimerasa, que es ya la otra vía, ¿no? La vía de la pirofosforilasa. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en las primeras 2 semanas de vida vómitos, diarreas, letargia, sangrado, hepatomegalia, ictericia, colestasis, sepsis temprana y cuerpos reductores en orina. Van a haber secuelas cognitivas, de lenguaje, motoras, cataratas, disfunción ovárica y falla de nervio. Hay formas benignas, la forma Duarte, donde hay una reducción de la actividad de la enzima, pero del 50%. En cambio, en la GALT clásica, la actividad enzimática muy reducida o nula es de menos del 25%. Siguiente, por favor. En las otras formas, puede haber catarata, no necesariamente afección hepática, ¿no? En la deficiencia de galactoquinasa. En el caso de la GALI, forma severa es muy similar a la galactosemia clásica, ¿no? Y en el caso de la forma benigna, puede haber solo deficiencia en el glóbulo rojo, más no a nivel hepático. Entonces, hay que también considerar algunas hipergalactosemias primarias, pero en todo caso es importante descartar esta porque es prevenible, ¿no? Es prevenible. Siguiente, por favor. Como dice acá, todo recién nacido con tamizaje positivo debe ser colocado en restricción de galactosa en la dieta hasta tener el test diagnóstico definitivo. Eso significa que ese sería el único manejo que se requeriría para que el paciente evite hacer la enfermedad, ¿no? Siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. Entonces, en este caso, lo único que se requiere es retirar la fuente de galactosa de por vida. Nada más. Se dan fórmulas de soya, a partir de soya no contaminada con lactosa, y conforme van creciendo, pueden irse agregando muy discretamente, cuando ya están más grandes las criaturas, a alguna fuente, pero mayormente es hasta el año, hasta que están grandes, bien desarrollados, pueden mantenerse con fórmula de soya. Siguiente, por favor. Entonces, tener en consideración paciente con galactosemia, tratamiento es básicamente nutricional, tratamiento médico, no hay que sustituir la leche materna por proteínas aisladas de soya. Dieta con restricción de galactosa, prescripción de energía y nutrimentos, suplementación de calcio, fósforo, potasio y vitamina D, ¿no? Porque esos pacientes tienen una restricción en ello. Hay que valorar si presentan complicaciones, si no lo tiene, bien, significa que está yendo bien con el manejo que tenga del médico. Si necesita alguna valoración, hay que valorar si hay daño hepático, alteraciones del desarrollo psicomotor, valoración de la osteopenia, osteoporosis, catarata, ¿no? Y valoración de la insuficiencia ovárica posteriormente por ginecología, ¿ya? Y siguiente, por favor. Bien, entonces, esta es la bibliografía que tienen ustedes para que puedan revisar en todo caso. Y este era el tema que teníamos que tratar. Vuelvo a reiterar, por favor, las disculpas del caso. Sheila, por favor, te voy a agradecer porque te agradezco infinitamente y les agradezco a todos. En realidad, ahorita creo que tienen ya la siguiente clase. Sí, doctora, ya a las 3:30. Ya, sí, a las 3:30 tienen. Ya, entonces, bien, de todas maneras, muchas gracias. Las disculpas nuevamente del caso, por favor. Esto no me imaginé que iba a tener tanto problema. Nunca me había pasado. Ya, pero por ello les digo, por favor, las disculpas. Les reitero. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Disculpas, por favor. Gracias.